Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Luca Terraciano. Yo voy a ser el profesor de química inorgánica de algunos de ustedes y de trabajos prácticos de química inorgánica de varios de ustedes. Así que la idea es que esta es la primera de un conjunto de clases que les vamos a grabar para explicarles los temas, para que tengan material de apoyo y para poder complementar lo que vayamos a ver en este año tan particular que nos toca transitar. ¿Sí? Entonces, el primer trabajo práctico de química inorgánica, que coincide con el primer tema de química inorgánica que vamos a ver, habla sobre las reacciones químicas. Entonces, este cuadrito que seguramente ustedes lo habrán visto en química de tercero, ¿sí? Les recordará que la química es la ciencia que estudia a la materia, su composición y sus transformaciones. En la parte de teoría inorgánica se van a dedicar un poco más a entender la estructura y en TP de inorgánica, que es el laboratorio, vamos a ver las transformaciones. Las transformaciones que podía sufrir la materia se dividían en dos, las físicas y las químicas. En las físicas tenemos que recordar que la sustancia no cambia. Hay una transformación, pero la sustancia sigue siendo la misma. Irónicamente, cuando uno dice que cambia el físico, hay un montón de cambios químicos, así que nada, hay que tener cuidado a veces cómo nos expresamos en la vida cotidiana, pero en la química, ¿sí? Cuando hablamos de una transformación física, no hay un cambio de la sustancia. Cuando hablamos de transformaciones químicas, una sustancia se transforma en otra, ¿sí? Y dentro de estos cambios de sustancias están las reacciones químicas, que es lo que nosotros queremos estudiar. Dentro de los cambios químicos también hay cambios que se llaman reacciones nucleares, ¿sí? Donde un elemento se transforma en otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, el plutonio o el uranio, cuando se desintegra, eh, se transforma en plomo, bario y otros elementos, ¿sí? Pero ese tipo de cambios no los vamos a ver, ¿sí? Estos no los vamos a incluir dentro de los cambios químicos nosotros. Eso se estudia en otra rama. Entonces, para nosotros, las transformaciones químicas van a ser las reacciones químicas. Entonces, veamos algunos ejemplos porque dar la definición por ahí es un poco, como que es un poco abstracto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cubito de hielo y este que está formado por la sustancia agua y este cubito de hielo se derrite, el agua sólida se transforma en agua líquida. Eso es una transformación física porque el agua sigue siendo agua. Si nosotros tenemos un apio, con lo emocionante que es cortar apio, eh, y lo trazamos, eh, digamos, en este caso, lo único que hicimos fue dividir el cuerpo, pero las sustancias que componen el apio siguen siendo las mismas. Entonces esto también es una transformación física. Ahora, muchas veces, por ejemplo, cuando cortamos fruta o verdura, vemos que esta toma un color más amarronado, ¿sí? Esto es porque dentro de la fruta, algunos de los componentes que tiene son azúcares, ¿sí? Que hay en muchos tipos, y esos azúcares se oxidan al contacto con el aire, ¿sí? Sufren una transformación por el oxígeno del aire y toman este color. Entonces, esto es una transformación química. Otra transformación química puede ser, por ejemplo, cuando se quema algo, ¿sí? Acá tenemos un billete que está hecho de papel y tinta, principalmente, y esos componentes cuando se quema se transforman en carbón y humo, que son sustancias diferentes. Y por ejemplo, acá tenemos el caso de una explosión, ¿sí? Ocurrió porque en un depósito había almacenados explosivos y pirotecnia, y cuando explotan se convirtieron en este humo de color rojizo, que es otra sustancia distinta al que conformaba la pirotecnia y los explosivos. Entonces, estos son ejemplos de cambios químicos. Es muy importante en química que entendamos bien cómo representamos lo que vemos, ¿sí? Y esto sobre todo central para el laboratorio.
Cuando nosotros tenemos sustancias, por ejemplo el agua, el hielo seco, que es el dióxido de carbono sólido, o por ejemplo el oro, nosotros representamos a esas sustancias con fórmulas. Esta es la fórmula química del agua, la fórmula química del dióxido de carbono, la fórmula del oro. ¿Sí? O sea, estas son fórmulas. Cuando nosotros queremos representar una transformación, usamos ecuaciones. ¿Sí? A veces esas ecuaciones representan reacciones químicas y ahí las llamamos ecuaciones químicas. ¿Sí? Pero no siempre representan cambios químicos. Por ejemplo, acá tenemos agua hirviendo, ¿sí? Entonces, lo que representamos en esta ecuación para mostrar esta transformación es que el agua en estado líquido, este paréntesis L es el estado de agregación del agua, el agua líquida, por acción del calor, este cerito tachado significa calor, se transforma en agua gaseosa. ¿Sí? Esta ecuación representa la transformación de agua líquida en agua gaseosa. Pero es un cambio físico, no es un cambio químico. Esta ecuación, ¿sí? Representa a, esta es la fórmula de la sacarosa, que es el componente principal del azúcar, ¿sí? El azúcar que usamos, que en estado sólido, cuando se disuelve en agua, sobre esta flechita de la transformación, en general escribimos si hay alguna condición como calor o si hay algún solvente involucrado, ¿sí? Se transforma en sacarosa, pero que pasa a estar en estado acuoso, pasa a estar disuelta en agua, ¿sí? Este AC, que a veces se escribe AQ por las siglas en inglés, significa que está en estado acuoso. Y esto también es una transformación física, porque esto es sacarosa y esto también es sacarosa. Ahora, por ejemplo, esto, por ejemplo, es una cadena de hierro que se puede oxidar por acción del oxígeno del aire, ¿sí? Y esto es una transformación química, donde el hierro se combina con el oxígeno y pasa a formar óxido férrico. Esta transformación es química, porque originalmente las sustancias eran hierro y oxígeno, y lo que se formó al final es algo distinto al hierro y al oxígeno. Está conformado por hierro y oxígeno, pero no es ni hierro ni oxígeno. ¿Sí? Entonces, esto es una reacción química y esto representaría una ecuación química. Y esto seguramente el año pasado la vieron, pero siempre está bueno aclarar la diferencia. Sustancias, fórmulas, transformaciones, ecuaciones. Yendo un poquitito más a lo que nos interesa, las ecuaciones químicas tienen esta forma general, ¿sí? Donde A, B, C y D mayúsculas representan a las sustancias y A, B, C y D minúsculas representan a los numeritos que ponemos adelante de esas sustancias, que se llaman coeficientes estequiométricos. Son los que usamos para balancear la ecuación. ¿Sí? Acá tenemos una descripción más general de todos los componentes de una ecuación química, ¿sí? Usando como ejemplo la reacción entre esta sustancia que se llama metano, que es el componente principal del gas natural, o uno de los componentes principales del gas natural, que reacciona con oxígeno, ¿sí? Y forma dióxido de carbono y agua, ¿sí? Eh, las sustancias que están a la izquierda de la ecuación, que son de las cuales partimos, se llaman reactivos. La flecha, por lo general, indica que se produce, se transforma, ¿sí? Genera. Y las sustancias que están a la derecha de la ecuación son los productos, son los que se forman después de la transformación. No nos tenemos que olvidar que todas las ecuaciones tienen que estar siempre balanceadas. Una ecuación que no está balanceada está mal escrita, de la misma forma que una ecuación con una fórmula mal escrita está mal la ecuación completa, ¿sí? Así que si uno tiene la expectativa de que las reacciones son cosas coloridas de tubos de ensayo, pero atrás hay un montón de cuestiones a la hora de escribirlas. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que ser cuidadoso. Entonces, un poco la idea de este trabajo práctico es que estudiemos cómo se clasifican las reacciones. Y ustedes querrán saber por qué queremos saber cómo se clasifican las reacciones. Porque la idea es que estamos agrupando conjuntos de reacciones que se parecen y de esa manera vamos a poder saber fácilmente cuando mezclamos dos sustancias qué tipo de transformación química hay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las principales formas en las cuales se clasifican son tres, y las vamos a ver. Acá justo se me spoileó una, que es la clasificación energética, ¿sí?
Las reacciones, según su energía, pueden liberar energía, y ahí se llaman exotérmicas, o pueden absorber energía, y ahí se llaman endotérmicas. ¿Sí? Entonces, la clasificación energética es cuando absorben energía, se llaman endotérmicas, y cuando liberan energía, se llaman exotérmicas. Otra clasificación que es muy usada y es la más habitual es la clasificación que se usa en química analítica, que esto ustedes la van a ver mejor el año que viene. Probablemente nosotros veamos estos tipos de reacciones, ¿sí? Pero esta clasificación y la forma en la cual la van a encarar la van a estudiar con más formalidad y profundidad en quinto año, ¿sí? Cuando tengan química analítica. Y la clasificación que más vamos a usar nosotros es la general, ¿sí? Que divide a las reacciones en tres tipos: combinación, descomposición y desplazamiento, ¿sí? Esta clasificación general se basa en cómo se reordenan los átomos en la reacción química. Entonces, empecemos con las reacciones de combinación. Las reacciones de combinación son aquellas en las cuales varias sustancias, acá representé dos, que serían A y B, pero puede haber más, se combinan para formar un único producto, ¿sí? En las reacciones de combinación siempre varias sustancias forman una sola. Entonces, este tipo de reacciones ustedes probablemente las hayan visto el año pasado. Son las famosas reacciones de formación, ¿sí? Entonces, seguramente se las super acuerda, aunque por ahí no. Entonces, vamos a ir un poco más despacio y vamos a repasar estas reacciones de formación. Estas son las que son bien conocidas y tenemos que tenerlas como nuestra vieja confiable, o sea, hay que acordárselas porque son muy usadas, ¿sí? Por eso son las primeras reacciones que vemos en química. Y son este conjunto de reacciones que ahora por ahí les van a sonar un poco más. Una sustancia simple con oxígeno da un óxido, ¿sí? Recuerden que los óxidos podrían ser ácidos si esta sustancia simple es un metal, pueden ser básicos si esta sustancia simple es un metal. Una sustancia simple más hidrógeno da un hidruro, ¿sí? Un metal más un no metal da una sal binaria, un óxido básico más agua da un hidróxido, y un óxido ácido más agua da un oxoácido, ¿sí? Estas supongo que les sonarán bastante, si no cualquier cosa también las vamos a ir repasando en las clases que tengamos en el aula. Ahora, estas no son las únicas reacciones de combinación que existen, hay más. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos para repasar algunas de estas y para ver las otras que no son estas, ¿sí? Entonces, esta imagen representa, por ejemplo, cuando quemamos carbón, ¿sí? El carbón que usamos para la parrilla o para calentar un hogar. La reacción que podría representar este proceso sería que el carbón reacciona con oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿sí? Esta es una reacción de formación que ustedes vieron el año pasado. Pero también sería aceptable escribir que dentro del conjunto de procesos que ocurren acá, también pueden ocurrir estos dos. El carbono, perdón, además puede reaccionar con oxígeno y en lugar de generar dióxido de carbono, puede generar monóxido de carbono, que es el gas tóxico que a veces uno escucha que hay propagandas o los familiares nos avisan de tener cuidado con dejar estufas encendidas porque es un gas muy tóxico, ¿sí? Otro proceso que ocurre es que a veces el dióxido de carbono que se genera, ¿sí? Si no hay oxígeno o en las zonas donde hay menos oxígeno, puede también reaccionar con el carbono y generar monóxido de carbono. Esta última reacción no está dentro de las reacciones de formación que vimos antes, pero es una de combinación, porque son dos sustancias que forman una, ¿sí? Otro ejemplo interesante y pintoresco es el de la Estatua de la Libertad, ¿sí? La Estatua de la Libertad originalmente tenía este aspecto, que está construida en su exterior o recubierta en su exterior por una capa de bronce o latón, ¿sí? Que dentro de los componentes del bronce y del latón está el cobre, ¿sí? Actualmente uno la ve y tiene este aspecto y parece de piedra, pero no es porque es de piedra, sino porque el cobre sufrió distintos procesos de oxidación. Piensen que esta estatua está descubierta en una isla
rodeada de agua, entonces hay un nivel de humedad muy alto, hay mucho contacto con el aire, entonces, por ejemplo, algunos de los procesos que uno podría pensar que ocurren es, si acá hay cobre, y hay oxígeno, el cobre reacciona con el oxígeno y forma óxido cúprico, y este óxido cúprico puede reaccionar con el vapor de agua que hay en el ambiente y formar hidróxido cúprico. Estas dos reacciones ustedes más o menos las conocen. Pero también podría ocurrir una reacción donde el óxido de cobre se combina con parte del dióxido de carbono y forma carbonato de cobre. E incluso también ocurren, o sea, todas estas cosas ocurren en paralelo, ¿sí? De la misma forma que acá. Todas estas reacciones están ocurriendo en paralelo en este proceso. La Estatua de la Libertad, si uno quisiera representar qué pasa con una sola ecuación, lo que ocurre es esto, ¿sí? El cobre reacciona con toda la mezcla de gases, oxígeno, dióxido de carbono y agua, se combina con todas estas gases y forma este compuesto que es el principal responsable de este color medio verdoso que tiene, que es un carbonato básico de cobre, ¿sí? Este por ahí no lo llegaron a ver el año pasado, pero nosotros antes repasamos un poco de fórmulas, ¿sí? Y esto sería una sal básica. Y fíjense que esta ecuación es bastante más compleja que todas las que vimos antes, ¿sí? Entonces acá vemos que claramente no siempre las reacciones de combinación son las reacciones de formación que ya conocemos, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para saber que da una reacción que no conozco? Bueno, tengamos un cachito de paciencia. Ahora, cuando terminemos, les voy a decir cómo se hace. Por otro lado, tenemos a las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición corresponden a cuando una única sustancia se transforma en varias. Entonces las podemos considerar como que son las reacciones inversas a las de combinación, ¿sí? Es una única sustancia que genera varias. Digamos que entonces sería todo muy fácil, porque si esta reacción, si este proceso es el inverso al de combinación que vimos antes, lo único que tenemos que saber para escribir este tipo de reacciones es que los reactivos pasan a ser productos y los productos pasan a ser reactivos. O sea, escribimos la ecuación al revés a como la escribíamos en el caso anterior, ¿sí? Y uno pensará, ¿tan fácil es? Y no. Entonces uno preguntaría, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y ahora les voy a decir qué es lo que hacemos cuando no sabemos que da una reacción. Por lo general, las reacciones de descomposición suelen ser muy dependientes de un montón de factores, como por ejemplo la temperatura, la presión, la cantidad de sustancias que tenemos. Entonces, a veces nos podemos guiar por las reacciones de combinación que conocemos y escribirlas al revés. Por ejemplo, en la descomposición del óxido de mercurio, uno diría, bueno, si el óxido de mercurio viene de la reacción del mercurio con el oxígeno, cuando lo descomponga me debería dar mercurio y oxígeno. Y efectivamente pasa esto, en este caso. Ahora, esto es un óxido. Si nosotros cambiamos el óxido, por ejemplo, hablamos del óxido cuproso o del óxido de cobre 1, la reacción de descomposición en ese caso es esta. El óxido cuproso no se descompone en cobre y oxígeno, se descompone en óxido cúprico y cobre. Y ni hablemos de un caso más complicado, como por ejemplo la descomposición de esta oxosal, que es el clorato de potasio, ¿sí? El clorato de potasio se descompone generando cloruro de potasio y oxígeno, ¿sí? Entonces, ahora vendría como la pregunta de cómo nos damos cuenta de que esta reacción da esto, o de que esta reacción da esto, ¿sí? Bueno, ahora les explico qué quiere decir este simbolito. La idea es que cuando queremos saber, lo que hay que hacer es el experimento, ¿sí? Hay que ir al laboratorio, hacer el experimento y observar lo que ocurre. A partir de observar lo que ocurre, uno puede empezar a dilucidar y predecir qué se genera en una reacción química. Y obviamente en la actualidad tenemos un montón de métodos súper eficientes para identificar sustancias, ¿sí? Ustedes identificar sustancias lo van a ver el año que viene también en química analítica, pero y en lo que los vamos a entrenar en inorgánica es en la observación,
¿sí? Por ejemplo, esta primera reacción, la del óxido cuproso que se descompone en óxido cúprico y cobre, identificaríamos que no genera cobre y oxígeno porque este óxido inicial es de color rojo, ¿sí? Nosotros veríamos un polvo de color rojo y se transforma, cuando se descompone, en un óxido cúprico que es de color negro. Entonces acá veríamos un cambio de color. Y además de ver este óxido negro, veríamos que se forma cobre metálico, ¿sí? Esto es cobre metal, que tiene su color característico y su brillo característico. Entonces, al ver esta transformación, podríamos decir, bueno, conozco el color del cobre, me están diciendo que el óxido de cobre es negro, entonces no se descompone en oxígeno, se descompone en estas sustancias. En el caso del clorato de potasio, nosotros identificamos que se libera oxígeno porque el oxígeno es una sustancia comburente. Cuando ustedes vean este símbolo en la etiqueta de alguno de los frascos de reactivos, ¿sí? Esto quiere decir que esa sustancia es comburente. Los comburentes avivan la llama, ¿sí? Esto quizás también lo vieron el año pasado, de esto del combustible, el comburente, y nosotros podríamos identificar esto realizando un ensayo para ver sustancias comburentes que ya lo iremos viendo, ¿sí? El cloruro de potasio sería un poco más difícil de identificar, pero hay formas, ¿sí? La más fácil por ahí sería pesar y ver que esta sal va a pesar más que esta sal, ¿sí? Porque acá parte de lo que teníamos al principio se pierde y se libera como gas, ¿sí? Eso lo van a hacer en química general probablemente. Entonces, la idea es que en esta materia, cuando no sabemos qué da algo, vamos a hacer experimentos y haciendo experimentos vamos a tratar de generalizar las reacciones, ¿sí? Es decir, bueno, en este caso pasa esto, en este caso pasa esto, en este caso pasa esto, entonces generalmente siempre esto da esto. Antes de seguir y de ver las reacciones de desplazamiento, ¿sí? Tenemos que conocer a unos amigos que se llaman electrolitos, ¿sí? Los electrolitos son sustancias que cuando uno las disuelve, cuando uno las pasa a solución, por ejemplo, cuando disolvemos sal en agua, forman iones, ¿sí? Dentro del conjunto de sustancias que ustedes conocen, los electrolitos que, que podemos identificar son las sales, los hidróxidos y los ácidos, ¿sí? Cuando entonces nosotros hablemos de electrolitos dentro de las sustancias químicas que conocemos, hablamos de las sales, los hidróxidos y los ácidos. Los óxidos no son electrolitos, los peróxidos no son electrolitos, ¿sí? Solamente vamos a hablar de estos tres. A su vez, dentro de los electrolitos existen dos tipos. Los electrolitos que vamos a llamar fuertes, que son aquellos que están completamente disociados, o sea, uno los disuelve en agua y no me queda nada de este electrolito inicial, sino que se transforman todos en iones. Y los electrolitos débiles, que son aquellos que están parcialmente disociados, o sea que uno lo disuelve en un solvente, generalmente agua, y no se disocia todo. Una parte está disociada, otra parte está sin disociar. También existen las sustancias que son no electrolitos, que uno las disuelve y se quedan como tales, ¿sí? Obviamente, todo esto son definiciones y entiendo que son medio abstractas y probablemente estén así en este momento. Así que vamos a ir un poco más despacio y vamos a repasar, vamos a tratar de explicar un poco mejor todo lo que vimos recién. Igualmente, lo primero que deben estar pensando es, eh, me estás hablando de electrolitos, un montón de cosas. Y yo me acuerdo que es la disociación y la ionización. Seguramente lo vieron el año pasado, o tal vez no. Entonces, sus cerebros deben estar así, pero tranquilos, que ahora vamos a repasar la disociación y la ionización de los electrolitos, o sea, de las sales, los hidróxidos y los ácidos. Si bien no son sinónimos estrictos, vamos a hablar nosotros de disociación y ionización como sinónimos, ¿sí? No representan exactamente lo mismo, pero no vale la pena ahondar en la diferencia en este momento. Entonces, acá lo que les presento son las ecuaciones generales de cómo se disocia un hidróxido, cómo se disocia un ácido y cómo se disocia una sal, ¿sí? Eh, Acá esta M representa
un metal, y este X es el número de oxidación del metal, y esta X es la misma en todos los lados de la ecuación. Esta A representa un no metal o a un conjunto de no metales, y esta Y es la atomicidad del hidrógeno, que es la misma que esta Y y que esta Y, y las sales las voy a explicar ahora después de hacer los ejemplos de los hidróxidos y los ácidos, porque son un poquitín más complicados. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. El primero que podemos ver es el del hidróxido de sodio. En el hidróxido de sodio podemos ver que acá hay un paréntesis 1 que los químicos no escribimos, ¿sí? Entonces, como acá hay un paréntesis 1, ese paréntesis 1, o este 1, que es el número de oxidación del sodio, es la carga del catión que se forma, es la carga del sodio. Y a su vez es la cantidad de oxidrilos que se liberan. O sea, acá se libera un oxidrilo. En el caso del óxido de bario, del hidróxido de bario, disculpen, lo que podemos ver es que acá la X es un 2. Entonces lo que se va a formar es un catión bario que tiene dos cargas positivas. Este catión bario queda en solución acuosa. Disculpen si la letra me sale medio fea, escribir a pulso con el mouse es muy complicado. Y acá la atomicidad del oxidrilo pasa a ser su coeficiente, o sea, este 2 pasa adelante del hidróxido y se forman dos hidróxidos u oxidrilos. Algo que quizás ustedes se pregunten es, fíjense que acá nosotros escribimos al oxidrilo oxígeno-hidrógeno y acá lo escribimos hidrógeno-oxígeno, lo escribimos al revés. Bueno, si ustedes acá escriben como al principio, oxígeno e hidrógeno, no se los vamos a considerar como mal, pero es más correcto químicamente escribirlo así, porque esta carga negativa está sobre el oxígeno y porque seguimos el orden de electronegatividad. En la fórmula química del hidróxido escribimos al oxígeno primero, porque así representamos que está unido a el metal. Pero en principio yo creo que lo vamos a considerar indistinto, nadie va a penalizar esto. Sí se los aclararemos, pero no lo vamos a penalizar. En los ácidos, ¿sí? Cuando se disocian, ¿sí? Se liberan cationes de hidrógeno, que también se llaman protones, y un anión. Ese anión puede ser simple, en el caso de los hidrácidos, o puede ser un oxoanión, en el caso de los oxoácidos, como vamos a ver ahora. Acá lo que podemos ver es que la Y en el ácido clorhídrico es un 1. Entonces pasa lo mismo que con los hidróxidos. Esta Y pasa a ser el coeficiente del hidrógeno, o sea, si acá hay un 1, hay un 1 delante del hidrógeno que no lo escribimos, y ese 1 también es la carga del anión que se libera, que acá hay un 1 que no lo escribimos también. En el caso del ácido nítrico, ¿sí? Fíjense, hay un hidrógeno, entonces también se libera un catión hidrógeno, que pasa a estar en solución acuosa, más, y en este caso, al ser un oxoanión, un oxoácido, se libera un oxoanión, o sea, el nitrógeno no se separa del oxígeno. Esto vendría a ser A, y esto es el hidrógeno que vemos acá. Entonces acá se libera un grupo que es nitrógeno, oxígeno, 3, y esto va a tener una carga negativa. Disculpen que acá quedó medio feo, esto es un 3. En el caso del ácido sulfúrico, fíjense que acá Y es 2, entonces se van a liberar dos cationes de hidrógeno en estado acuoso, y todo el grupo azufre-oxígeno 4 sería A, entonces esto es más azufre, oxígeno 4, y acá al haber dos hidrógenos, este grupo va a tener dos cargas negativas. Acuoso, ¿sí? Si no, esta carga a veces también la podemos deducir por los números de oxidación, ¿sí? El azufre acá está actuando con el número de oxidación más 6. Y acá tenemos menos 2 de los átomos de oxígeno, pero hay 4 oxígenos. Entonces es menos 2 por 4.
Entonces pueden ver que esta cuenta da 8, 6 menos 8 da menos 2. ¿Sí? Si sumamos los números de oxidación, ¿sí? Multiplicando por las atomicidades, eso nos da la carga de ese oxonium. Vamos con las sales, ¿sí? Entonces, acá tenemos como una especie de aclaración, ¿sí? Porque en las sales no siempre se cumple que la carga coincide con los coeficientes. Piensen, por ejemplo, el ejemplo del sulfuro de bario. El sulfuro de bario es esta sal, donde acá el bario tiene el número de oxidación más 2 y el azufre tiene el número de oxidación menos 2. Entonces, cuando ustedes escriben esta fórmula, este 2 pasa acá, este 2 pasa acá, y llegamos a la mínima expresión, ¿sí? O sea, tendríamos que escribir un 2, y acá llegamos a la mínima expresión de estos dos. Pero la carga del bario que forma esta sal es más 2, y la carga del azufre es menos 2, por más que acá la atomicidad, cuando llegamos a la mínima expresión, sea 1, ¿sí? Hay que tener cuidado con las sales. Por eso acá les aclaré bien qué es cada cosa. Las atomicidades son los coeficientes, pero la carga no siempre coincide con los coeficientes, ¿sí? Coincide con el número de oxidación del ion. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio, acá las atomicidades son 1 y 1, entonces los coeficientes son 1 y 1, y acá el número de oxidación del sodio es más 1, y el del cloruro es menos 1. Entonces por eso el sodio tiene carga más 1 y el cloruro tiene carga menos 1. En el cloruro de aluminio, lo que podemos ver es que la carga del aluminio es más 3, porque su número de oxidación es más 3, y la de cloruro es menos 1. Entonces, la atomicidad del aluminio es 1, el coeficiente del aluminio es 1, la atomicidad del cloruro es 3, el coeficiente del cloruro es 3, pero las cargas son los números de oxidación. Si tenemos un oxoanión, en el oxoanión pasa lo mismo, un oxosal con un oxoanión, pasa lo mismo que con los ácidos. Esto vendría a ser M y esto vendría a ser A. Y es como si todo esto tuviese un paréntesis, todo este grupo nitrógeno, oxígeno 3, tiene un paréntesis 1. Entonces, este nitrato de potasio se va a disociar en un catión potasio y un anión nitrato. ¿Sí? Donde la carga del catión potasio es un número de oxidación que es más 1, y la carga del nitrato, si sumamos los números de oxidación, nos queda menos 1. En el sulfato ferroso, el hierro sería M y el sulfato sería A. Y nuevamente, la atomicidad del hierro es 1 y el sulfato es como si tuviese un paréntesis 1 que no lo estamos escribiendo. Pero el hierro acá, esto es sulfato ferroso, tiene el número de oxidación más 2, y acá vimos que la carga de sulfato es menos 2. Entonces la disociación de esta sal va a dar hierro 2 más acuoso más azufre, oxígeno 4, 2 menos acuoso. ¿Sí? Fíjense que acá las cargas no coinciden con los coeficientes. Acá sí, acá no. En este caso, que es el sulfato de aluminio, fíjense, la atomicidad del aluminio es 2, entonces pasa a ser su coeficiente. Esto va a formar 2 aluminios. Y sabemos que esto es catión de aluminio, que tiene 3 cargas positivas porque es un único número de oxidación. Más, y ahora fíjense, este paréntesis 3 está actuando sobre todo el sulfato. Entonces esto va a ser 3 sulfatos con 2 cargas negativas y su estado de agregación es acuoso. ¿Sí? Espero que este repaso les haya servido. Cualquier cosa, si no, también pueden consultar la guía o nos consultan cuando, cuando tengamos la clase.
Entonces, volvamos un poquito a las soluciones acuosas, ¿sí? A esto de que los electrolitos se disocian todos, no se disocian, ¿sí? En el caso de un electrolito fuerte, como por ejemplo lo es el iodouro de sodio, ¿sí? Lo que me interesa ahora es que entendamos el proceso, después vemos cómo diferenciar electrolitos fuertes de electrolitos débiles. Ustedes ahora presten atención a qué es lo que ocurre. Este es un ejemplo de un electrolito fuerte. Si yo tengo un electrolito fuerte y lo disuelvo en agua, no me queda nada de este electrolito fuerte. En solución están los iones separados. Si uno evapora el agua, estos iones se vuelven a juntar y vuelven a formar al electrolito original, ¿sí? Pero si esto está disuelto en agua, los iones están disueltos, ¿sí? Están disociados, disculpen. Por eso, el proceso lo representamos con una simple flecha, ¿sí? Esta simple flecha representa que todo este electrolito inicial se transformó en cation sodio y anión yodo. Si tenemos yoduro de plata, que este es un ejemplo de un electrolito débil, en el electrolito débil lo que ocurre es que una parte, que por lo general es muy poco, se disocia, o sea, se transforma en los iones, en el cloruro y en el cation plata, y una parte me queda sin disociar. Esto ustedes lo van a ver después más en detalle en química general, ¿sí? Pero nosotros lo representamos con una doble flecha porque es un proceso que no es completo, sino que es parcial. Y por lo general, cuando el yoduro de plata se disocia, eh, acá lo que ocurre es que hay un equilibrio estable y dinámico, ¿sí? Esto, en TP general, se los van a mencionar cuando vean el primer trabajo práctico, que es el de solubilidad, ¿sí? Esto de las soluciones saturadas, que es un ejemplo de un caso cuando tenemos un electrolito débil, eh, lo van a entender mejor en ese momento. Lo importante es, cuando disolvemos un electrolito débil, parte está disociada, por lo general muy poco, y parte está sin disociar. Y cuando tenemos un no electrolito, al disolverlo en agua, este no cambia, ¿sí? Lo único que cambia es su estado de agregación. Esto, por ejemplo, es peróxido de hidrógeno líquido, que si lo disolvemos en agua pasa a ser peróxido de hidrógeno acuoso, pero no sufre ninguna transformación en iones. Entonces espero que esto haya como aclarado qué quiere decir esto de qué son los electrolitos, qué es lo que les pasa en solución, porque la mayoría de las reacciones que vamos a ver nosotros ocurren en solución acuosa. Ahora sí, vamos un poco con las reacciones de desplazamiento. Las reacciones de desplazamiento se pueden dividir en dos tipos. Las que se llaman de desplazamiento simple o intercambio de elementos, que es cuando en un compuesto se reemplaza un elemento por otro. Por lo general, el elemento que se reemplaza tiene que tener, los elementos que se reemplazan tienen que tener propiedades similares y se van a desplazar según su reactividad. Los elementos más reactivos desplazan a los menos reactivos. Y por otro lado, las reacciones de desplazamiento doble, o que también se llaman de intercambio iónico, y que se dan justamente entre electrolitos, tienen lugar cuando hay un intercambio entre iones, ¿sí? O sea, acá por ejemplo podemos ver que A se cambia con C, ¿sí? Y se forman AD y BC. Lo que impulsa a una reacción de doble desplazamiento o de intercambio iónico, por lo general es la formación de un electrolito poco disociado, ¿sí? En estas reacciones vamos a ver que siempre se forma un electrolito poco disociado. Entonces, seguramente ustedes me están diciendo, bueno, nada, un poquito más despacio porque dijiste muchas cosas y no llegamos a entender todo. Tranquilos, ahora vamos a ver más en detalle cada uno de estos tipos. Arranquemos por las reacciones de desplazamiento simple, ¿sí? Lo primero que dijimos es que los elementos que se desplazan tienen que tener propiedades similares. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Como que los metales van a desplazar a otros metales o a hidrógeno, porque químicamente se parecen. Entiendo que el hidrógeno por ahí es medio confuso. El hidrógeno es un metaloide, ¿sí? A veces tiene propiedades de metal, a veces tiene propiedades de no metal. En este contexto lo vamos a agrupar con los metales, ¿sí? Y por otro lado, en los no metales van a reemplazar a otros no metales. Entonces,
esto nos tiene que quedar claro. Cuando vamos a hacer una reacción de desplazamiento simple, tenemos que ver que si agregamos un metal, se va a intercambiar con un metal o con un hidrógeno metal, se va a intercambiar con otro no metal o con otro no metal, no con hidrógeno. Y por otro lado, ¿sí? Para saber cuándo ocurre este desplazamiento, porque no siempre tienen lugar estas reacciones, ¿sí? Tenemos que conocer la reactividad y tener presente que los elementos que son más reactivos van a desplazar a los menos reactivos, ¿sí? Estos son los órdenes para metales y para no metales de qué elemento es más reactivo y qué elemento es menos reactivo. Acá, de entre los metales que vamos a ver, que son más comunes, el potasio es el más reactivo, o sea que va a desplazar al resto de sus compuestos, y el oro es el menos reactivo, es el que no va a desplazar a ninguno. Dentro de los no metales, el flúor es el más reactivo y el azufre es el menos reactivo. O sea, el flúor va a desplazar al resto de los elementos de sus compuestos y el azufre no va a desplazar a nadie. Yo creo que igualmente, dicho de esta manera, es poco visible. Eh, Obviamente estos órdenes tienen una explicación también, pero lo vamos a ver cuando avancemos más en la materia. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de esto para que se entienda. ¿Sí? Miremos este primer ejemplo. Tenemos la sustancia zinc que reacciona con el sulfato cúprico. Entonces acá el zinc va a reemplazar al metal de este compuesto, que es el cobre. ¿Sí? Lo que se va a formar en este caso va a ser el sulfato de zinc, va a quedar en solución acuosa, porque fíjense que esta reacción es en solución acuosa. El zinc es un metal, entonces es sólido, pero esta sal me la están dando disuelta en agua. Y por otro lado, se va a formar cobre sólido. Esto es lo que esperaríamos que de esta reacción, pero nosotros tenemos que ver si se cumple esto, que el más reactivo desplaza al menos reactivo, ¿sí? Entonces, si la sustancia simple que se forma es menos reactiva que la que está al principio, la reacción va a ocurrir. Si no, no va a tener lugar. Al mirar el orden, podemos ver que el zinc es más reactivo que el cobre. O sea, el zinc es más reactivo y el cobre es menos reactivo. Esto es un menos, un más. Entonces esta reacción va a tener lugar, ¿sí? Y está bien escrita y también está bien balanceada. En el caso de la reacción de abajo, podemos ver que nuevamente agregamos aluminio, que es un metal, entonces va a desplazar al metal de esta sal, que es el sodio, ¿sí? Y esperaríamos que los productos que se forman fueran sodio y aluminio. Perdón, y cloruro de aluminio, ¿sí? Pero, si miramos el orden, el sodio es más reactivo que el aluminio que está acá. O sea, este sodio es más reactivo que el aluminio que agregamos acá. Entonces, no estamos en el caso en el cual tiene lugar la reacción. Al contrario, lo que tendría lugar es la reacción inversa, o sea, esta reacción con la flechita para allá. ¿Sí? El sodio puede desplazar al aluminio, pero el aluminio no puede desplazar al sodio. Entonces lo correcto no es escribir a los productos, porque esta reacción no tiene lugar. Lo que uno escribe para representar esto, por esto, es que no reacciona, que lo abreviamos N/R. ¿Sí? Esto quiere decir no reacciona. De nuevo, no reacciona porque el aluminio es menos reactivo que el sodio. Entonces, no lo puede desplazar. En el tercer ejemplo tenemos la reacción del flúor con el agua, ¿sí? Y acá tenemos que prestar atención porque el flúor es un no metal y del agua va a desplazar al oxígeno, porque recuerden que el hidrógeno
digamos, lo incluíamos en el desplazamiento entre metales, ¿sí? Entonces lo que se va a formar acá es, tengo flúor, que se va a unir al hidrógeno y se va a formar la sustancia oxígeno. O sea que esperaríamos que se forme fluoruro de hidrógeno, pero al haber agua, esto queda en solución acuosa, entonces no sería fluoruro de hidrógeno, sino ácido fluorhídrico, y también se va a formar la sustancia oxígeno, que recuerden que es diatómica. Esta sí es gaseosa. Entonces acá, antes de balancear y determinar la ecuación, verifiquemos si esto ocurre. El flúor es más reactivo que el oxígeno, o sea, el flúor es más reactivo, el oxígeno es menos reactivo, se cumple lo que dijimos antes, entonces esta reacción tiene lugar y lo que nos queda hacer es balancearla, ¿sí? Creo que lo más conveniente es empezar en este caso por el oxígeno, tenemos un 2, entonces vamos a poner un 2 acá, 2 por 2, 4, vamos a poner un 4 acá, y acá tenemos 4 flúors, vamos a poner un 2 en este flúor. Y ahí está toda balanceada la ecuación. En el cuarto ejemplo, lo que podemos ver es la reacción del yodo con el ácido clorhídrico, ¿sí? Acá podemos ver que el yodo, ¿sí?, es menos reactivo que el cloro, ¿sí? El yodo es menos reactivo, el cloro que se formaría sería más reactivo, entonces esta reacción no tiene lugar, ¿sí? Acá se formaría ácido hídrico y cloro, pero el cloro, al ser más reactivo que el yodo, este, o mejor dicho, el yodo al ser menos reactivo que el cloro no lo puede desplazar, ¿sí? Una cosa que les voy a aclarar es que no se confundan, acá estamos escribiendo a los símbolos químicos porque nos referimos a los elementos, pero cuando hablamos de la sustancia simple yodo, tienen que recordar que es el yodo diatómico, el oxígeno diatómico, el flúor diatómico, o sea, aquellas sustancias que son diatómicas hay que escribirlas como diatómicas. Acá estamos hablando de los elementos, o sea, es tanto el flúor que forma el flúor 2 como el flúor que forma el fluorhídrico. Por eso acá nos escribimos flúor 2, oxígeno 2, cloro 2. ¿Sí? Y por último tenemos la reacción del hierro con el ácido clorhídrico. Y lo que podemos ver acá es que el hierro es un metal y va a desplazar el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá lo que se formaría sería un cloruro de hierro, que como no sabemos si es 2 o 3, vamos a proponer que es cloruro ferroso. Y además se va a formar la sustancia hidrógeno, que es hidrógeno 2 gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué puse acá cloruro ferroso? Esta es una sustancia simple. En todas las sustancias simples el número de oxidación es cero. Hasta que estudiamos un poquito más en profundidad y veamos reacciones redox, lo que vamos a proponer es que cuando no sabemos un estado de oxidación, no sabemos a qué estado de oxidación pasa, vamos a proponer que es el siguiente. Entonces, la sustancia simple de hierro tiene el número de oxidación cero, pero el hierro también tiene el número de oxidación más 2 y más 3. Entonces, propongamos que de cero pase a más 2. ¿Sí? Esa es como la idea más fácil que vamos a tener ahora, o la primera idea. Después nosotros la vamos a ir completando. Acá podemos ver que el hierro es más reactivo que el hidrógeno, ¿sí? El hierro es más reactivo que el hidrógeno. Entonces esta reacción tiene lugar y lo único que nos queda por hacer es balancearla. Y fíjense que es fácil, tenemos dos hidrógenos, dos cloros, va a ir un 2 adelante del cloruro. ¿Sí? Espero que esto más o menos se haya entendido. Cualquier cosa, si no, obviamente, de nuevo, como les vengo diciendo, lo charlamos en la clase presencial. Espero que esté todo. Bien, vamos a las reacciones de desplazamiento doble, que son las últimas que vamos a ver en esta clasificación, pero son un poquito más pesadas, ¿sí? En las reacciones de intercambio iónico, lo que dijimos es que tienen lugar cuando se forman electrolitos poco disociados, ¿sí? Lo que podemos ver es que la gran mayoría de los electrolitos débiles están muy poco disociados y lo que vamos a considerar nosotros en estos casos
es que prácticamente no se disocian. O sea, no los vamos a disociar en solución acuosa. Por otro lado, los electrolitos débiles que vamos a conocer nosotros por ahora, hasta que ustedes avancen más y puedan ampliar más sus conocimientos, son el agua, ¿sí? Va a ser un electrolito débil, los ácidos volátiles, ¿sí? Que son los ácidos que se desprenden fácilmente como gases, van a ser otro tipo de electrolito débil, y las sales, los hidróxidos y los ácidos que sean poco solubles en agua van a ser otro tipo de electrolitos débiles, ¿sí? Entonces, los electrolitos débiles que tenemos que identificar que se van a formar son el agua, algún ácido que se desprenda como gas, o sea, su estado de reacción va a ser gaseoso, o una sal, un hidróxido o un ácido que sea poco soluble en agua y entonces se forma un sólido y en ese caso vamos a reconocerlo porque su estado de reacción va a ser sólido. Como nosotros por ahora tenemos en cuenta estos tres tipos de electrolitos, las reacciones de doble desplazamiento las vamos a subclasificar en tres grandes grupos, que son las reacciones de neutralización, que son aquellas en las que se forma agua, las reacciones de precipitación, que son aquellas en las que se forma alguna sal, un hidróxido o un ácido que es poco soluble y esa sustancia poco soluble va a ser sólida, y las de desprendimiento de un gas, que son los ácidos volátiles que tienen lugar cuando se forma una sustancia gaseosa. Ustedes deben estar así me diciéndome qué, y bueno, ahora tranquilos, vamos a ver cada tipo de reacción en particular, ¿sí? Las reacciones de neutralización probablemente sí las hayan visto el año pasado. Como les dije recién, el electrolito débil que se forma es agua, ¿sí? Las podemos generalizar como que un ácido reacciona con un hidróxido y se forma una sal más agua, ¿sí? Estas, estas si bien la habrán visto con las reacciones de formación el año pasado, no creo que, o sea, no la podemos incluir dentro de las reacciones de formación, de combinación, disculpen, porque fíjense que no cumple con lo que vimos antes. Nosotros dijimos las reacciones de combinación son dos o más sustancias que se combinan para dar una sola, que acá se forman dos, ¿sí? En cambio, en las reacciones de neutralización lo que ocurre es que hay un intercambio de iones y el anión hidróxido se une al catión hidrógeno que están en solución acuosa y son los que se unen para formar agua, ¿sí? Entonces, en este caso, la sal que se formaría sería sulfato de sodio. Ay, disculpen por esa A. Se forma agua líquida, ¿sí? El agua es líquida, no acuosa. Acá lo que podemos ver es que una forma fácil de balancear las reacciones de neutralización es si yo tengo dos hidrógenos en el ácido, ese es el coeficiente del hidróxido, y si hay un 1 en si hay un hidróxido, ese es el coeficiente del ácido, o sea, adelante del sulfúrico va un 1. Y tenemos dos hidróxidos que se combinan con dos cationes de hidrógeno, entonces esto me va a dar dos moléculas de agua. Y ahí nos queda balanceada la reacción de neutralización. En este caso, que es la reacción del hidróxido de bario con el ácido clorhídrico, esto nos va a dar cloruro de bario, acuoso, más agua. Y acá lo que podemos ver es que como tenemos dos oxidrilos, el coeficiente del ácido va a ser 2, y como tenemos un solo hidrógeno, el coeficiente del hidróxido de bario es 1. Tenemos dos hidróxidos, dos cationes de hidrógeno, esto nos va a dar 2 agua. Y en el hidróxido de potasio con el ácido nítrico, lo que se va a formar va a ser nitrato de potasio y agua.
En este caso, fíjense bien, o sea, el sodio sería M, esto sería A, ¿sí? Y este M más esta A me da este MA, ¿sí? Que como habíamos visto antes en la disociación, los metales los representamos con M y los aniones los representamos con A, ¿sí? Bien. Bueno, espero que esto más o menos lo hayan entendido. Igual ustedes deben estar así como, eso ya lo sabía, porque lo vieron el año pasado. Lo que quizás no vieron el año pasado es los hidróxidos tienen una propiedad que se dice que son básicos o alcalinos, porque tienen este grupo oxidrilo. Cuando lo pierden, se dice que se neutralizan. Los ácidos se dicen que son ácidos porque tienen estos cationes hidrógeno, ¿sí? Los cationes hidrógenos son lo que explica la acidez de un ácido. Entonces, cuando se pierden estos cationes hidrógeno, también se dice que se neutraliza en ácido. Por eso, esta reacción se llama neutralización, porque el hidróxido pierde lo que le da sus propiedades básicas, que es el hidróxido, y el ácido pierde lo que le da sus propiedades ácidas, que es el hidrógeno, ¿sí? Esto en el laboratorio lo vamos a ver un poco mejor. Vamos a ver a las reacciones de precipitación, ¿sí? Estas ya seguramente no las vieron, les dan un poquito más de miedo, pero tranquilos. En las reacciones de precipitación, ¿sí? Lo que se forma es un electrolito poco disociado, que es una sal, un hidróxido o un ácido poco soluble, ¿sí? Usualmente esta sustancia poco soluble en agua es un sólido que cae por su propio peso en el tubo de ensayos y se deposita en el fondo. Por eso se llama de precipitación, porque se forma un precipitado. La pregunta que puede surgir es cómo identificamos a los compuestos poco solubles, porque no sabemos cuáles son. Bueno, para eso existen reglas de solubilidad, ¿sí? Que se construyen a partir de hacer experimentos, ¿sí? Y que están en esta tabla, ¿sí? No vamos a leer todo esto porque lo tienen acá, pero estos son, por ejemplo, estas son las sustancias que son solubles en agua, o sea que si se forman y están en una reacción en solución acuosa, van a tener estado de agregación acuoso, y estas son las sustancias que si se forman van a tener estado de agregación sólida, porque no son solubles en agua o son muy poco solubles en agua. A ver, leamos por ejemplo, fíjense que acá dice que los sulfuros son insolubles en agua. Los sulfuros, excepto los de los metales de grupo 1, 2, el de aluminio y el de amonio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sulfuro de sodio, el sodio es un metal del grupo 1, entonces ese sulfuro va a ser soluble en agua porque dice, son insolubles en agua los sulfuros menos los del grupo 1. ¿Sí? En cambio, si yo tuviera sulfuro ferroso, por ejemplo, ¿sí? El hierro no es un metal ni del grupo 1 ni del grupo 2, y menos es aluminio y amonio, entonces ese sulfuro va a ser insoluble en agua y va a tener esta variación sólida. Ustedes deben estarse preguntando si hay que aprenderse estas reglas de memoria. La respuesta es no, así que pueden respirar tranquilos, ¿sí? Estas reglas ustedes las tienen que saber usar, no las tienen que aprender de memoria, ¿sí? Porque justamente lo que nos interesa a nosotros es que puedan interpretarlas. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, después vamos a ir y volver, o sea, hoy voy a ir y volver con las reglas para que las podamos ver bien, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es plantear los productos de la reacción. Después nos fijamos quién es sólido y quién es acuoso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta reacción, la primera, sulfato cúprico más sulfuro de sodio, esto sería A, esto sería B, esto sería C y esto sería D. ¿Sí? Recuerden que las reacciones de doble desplazamiento eran AB más CD y A cambia de lugar con C. ¿Sí? Entonces, ¿qué se nos va a formar acá? Se va a formar sulfuro cuproso con algún estado de agregación más sulfato de sodio.
¿sí? El sodio se va a unir al sulfato, el cobre, el catión cobre se va a unir al sulfuro. Ay, perdón, yo ya les spoileé. El sulfuro de sodio lo escribí acuoso. ¿Por qué lo escribí acuoso? Porque el sodio es un metal del grupo 1 y una de las reglas que dice es que son solubles en agua los compuestos de metales del grupo 1 y de amonio. Entonces, todos los compuestos de sodio, ¿sí? O casi todos los compuestos de sodio que nosotros vamos a estudiar son solubles en agua. Entonces, este sería acuoso. Y si vemos, antes lo dijimos, ¿no? Antes lo dijimos. Los sulfuros son todos insolubles, excepto grupo 1, 2, aluminio y amonio. El cobre no está en ninguno, no es ni del grupo 1 ni del grupo 2. Entonces este es insoluble, este es el sólido. Y este es el precipitado que se forma. Precipitado, nosotros lo escribimos PP2. ¿Sí? Es la forma de abreviar la palabra precipitado. En el caso de esta reacción, cloruro férrico más ácido fosfórico, voy a ir escribiéndolas todas y después nos vamos fijando. ¿Sí? Acá se forma fosfato férrico impulso fosfato férrico más ácido clorhídrico. Esta daría, la plata se reemplaza con el potasio, acá el hierro se reemplaza con el hidrógeno. ¿Sí? Esto daría bromuro de plata más del potasio sin el nitrato. Entonces va a dar nitrato de potasio. Acá el aluminio se reemplaza con el potasio, entonces esto va a dar hidróxido de aluminio más el cloruro se une al potasio, entonces esto da cloruro de potasio. Y por último tenemos esta reacción que fíjense que es una neutralización, justo, que va a dar carbonato de bario más agua. Acá el agua ya sabemos que es líquido. Entonces lo único que nos queda ver es si este carbonato de bario, que disculpen que me quedó feo, es insoluble en agua. Entonces, vamos a volver un cachitito atrás. Lo primero que quiero que leamos es que, no lo escribí, pero bueno, acá los cloruros, incluye el ácido clorhídrico, bromuros y ioduros son solubles en agua, excepto si son de plata 1, de cobre 1, de mercurio 1 o de plomo 2. Y esto de metales de grupo 2 no va, disculpen, después se los cambio. Esto iba para los sulfatos. Sé que quedó mal tipeado, disculpen. Bueno, entonces, todos los cloruros que veamos van a ser solubles, salvo si vemos alguna de plata, de plomo, de mercurio, de cobre. Entonces, fíjense, acá se formó ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico es acuoso. ¿Sí? Y acá se formó bromuro de plata, este bromuro de plata es sólido. Y acá escribí cloruro de potasio acuoso porque se me chispoteó, pero también es acuoso por lo mismo que dijimos antes. Los cloruros son todos solubles en agua, salvo que sea de plata, como en este caso, que es bromuro, pero está dentro de la misma regla. Por otro lado, lo que podemos ver es que, si volvemos, los fosfatos son insolubles en agua, excepto los del grupo 1 y los de amonio. El hierro no está en el grupo 1, entonces este es un sólido. ¿Sí? Y entonces esta es una reacción de precipitación, este es el precipitado. Y fíjense, tenemos 3 hidrógenos, 3 cloros, esto va a dar 3 ácidos clorhídricos.
En esta reacción se forma, ya sabemos que el bromuro de plata es el precipitado, lo vimos recién en las reglas, y el nitrato de potasio es soluble en agua. Fíjense que dicen que son solubles en agua todos los nitratos y los compuestos de metales del grupo 1. El potasio está en el grupo 1, entonces esto es acuoso. Por último nos quedan ver los hidróxidos. Los hidróxidos aparecen acá, dicen son insolubles en agua. Los hidróxidos, los óxidos e hidróxidos, excepto los de metales de los grupos 1 y 2. El aluminio está en el grupo 13, entonces esto es un sólido, este es un precipitado. Y fíjense que tenemos 3 hidróxidos, entonces le vamos a poner un 3 al hidróxido de potasio. Y tenemos 3 potasios y 3 cloros, entonces va un 3 al cloruro de potasio. Y por último, tenemos esta reacción del hidróxido de bario más el ácido carbónico, que nos da carbonato de bario. Fíjense que acá dice, son insolubles en agua, fosfatos, cromatos, carbonatos, acá apareció el carbonato, excepto metales de grupo 1 y amonio. El bario es un metal del grupo 2, entonces, al no ser ni del grupo 1 ni de amonio, es un sólido, esto es un precipitado. Acá va a surgir la pregunta, esta última reacción, ¿es una neutralización o es una precipitación? Bueno, es ambas, ¿sí? Porque es una neutralización, pero con la formación de una sal poco soluble, entonces también es una precipitación. Esto puede ocurrir. Acá tenemos un poco más visual qué es lo que ocurre en una reacción de precipitación. Acá tenemos, por ejemplo, la reacción de precipitación del yoduro de plomo, ¿sí? Y acá les muestro un poco mejor qué es lo que ocurre. Esto de que el yoduro de potasio, por ejemplo, es un electrolito fuerte que está disuelto en agua y está separado en catión potasio y anión yoduro. El nitrato de plomo pasa lo mismo, el nitrato está separado en solución acuosa en nitratos y cationes plomo. Y cuando se mezclan estas dos soluciones, aparece este precipitado, ven que es un sólido que cae en su mayoría al fondo del vaso y se forma el yoduro de plomo, ¿sí? Este yoduro de plomo es un electrolito débil que fíjense que prácticamente no está disociado, está todo juntito, ¿sí? Y el potasio y el nitrato quedan disueltos en el agua. Los precipitados se caracterizan por ser, como es estos casos, ven que caen al fondo y además se ve claramente que a diferencia de una solución, que por ejemplo es esto que está acá arriba, que se llama sobrenadante, no dejan pasar la luz, ¿sí? Los precipitados no dejan pasar la luz. Hay otra versión de los precipitados, donde a veces las partículas son más finas y no llegan a caer, y que se llama turbidez, ¿sí? Cuando se forma un sólido que no deja pasar la luz, pero queda así medio disperso, se llama turbidez. Este caso en realidad no es una turbidez, es un precipitado que no terminó de caer, pero la turbidez es algo más finito, pero podríamos decir que por ahí esto es lo más parecido a una turbidez que tenemos dentro de las imágenes. em, y fíjense que es sólido como que queda flotando y no termina de caer, ¿sí? Pero bueno, estas cosas las van a ver mejor en el laboratorio, ¿sí? Cuando hagamos las prácticas. Se las muestro ahora como para que no sea tan abstracto todo. Se les spoileó este meme, pero no importa. Por último tenemos las reacciones de desprendimiento de un gas, que si bien la mayoría de los gases que se desprenden huelen mal, no se preocupen, nadie va a morir por esto. Entonces, las reacciones de desprendimiento de un gas son aquellas en las cuales un ácido que es menos volátil desplaza a uno que es más volátil. Esto es algo similar a lo que vimos con las reacciones de desplazamiento simple. O sea, hay alguien que va a reemplazar a otra sustancia y según la volatilidad, en este caso el menos volátil desplaza al más volátil, ¿sí? Para saber la volatilidad de los ácidos, o típicamente de los ácidos que vemos en el laboratorio, ¿sí? Tenemos este orden, que nuevamente no se lo tienen que aprender de memoria, sino que sino que digamos, lo importante es que lo sepan usar. En este caso, lo que podemos ver es que el ácido sulfúrico es el ácido menos volátil,
o también se le dice más fijo, ¿sí? Lo contrario a volátil es decir que un ácido es fijo. Y este que es un ácido que probablemente no conozcan, pero es el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno en forma gaseosa, es el ácido más volátil. Este no puede desplazar a ninguno de los otros. El ácido sulfuroso está entre comillas porque es un ácido medio especial, en realidad no existe como tal, pero lo podemos escribir y junto con el ácido carbónico vamos a ver ahora que tienen una forma particular de escribirse cuando se desprenden como gases. Entonces, acá tenemos 4 ejemplos y acá tenemos el orden. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que recordar acá es que eh, el ácido que se tiene que formar tiene que ser más volátil del que viene, ¿sí? O sea, en reactivos tiene que estar el menos volátil y en productos tiene que estar el más volátil. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, sulfuro de sodio más ácido clorhídrico, reacción de doble desplazamiento, el hidrógeno se va a intercambiar con el sodio. Entonces se va a formar cloruro de sodio y el hidrógeno se une al azufre, o sea, va a dar sulfuro de hidrógeno. Fíjense que el sulfuro de hidrógeno es más volátil que el ácido clorhídrico, que es menos volátil. Entonces, esta reacción tiene lugar, está bien, y hay que balancearla. Tenemos dos hidrógenos, va a ir un 2 al ácido clorhídrico, y tenemos dos cloros y dos sodios, va a ir un 2 al cloruro de sodio. En esta reacción de acá abajo, el ácido cianhídrico reacciona con el nitrato de potasio. Esto, en este caso, el hidrógeno se cambia con el potasio. Esto nos va a dar cianuro de potasio, sería esta sal, más ácido nítrico, que sería el que se desprende como gas. Pero fíjense que el ácido cianhídrico es más volátil que el ácido nítrico. Este es menos volátil. Entonces, esta reacción no tiene lugar, ¿sí? Porque no se cumple lo que dijimos antes, que se tiene que formar algo más volátil. ¿Qué escribimos entonces? De la misma manera que habíamos comentado antes, para las reacciones de desplazamiento simple, acá va un N barra R de no reacción, ¿sí? En esta reacción tenemos carbonato de amonio, este es el catión amonio que funciona como si fuese un solo grupo, con ácido sulfúrico, ¿sí? Acá lo que se va a generar es sulfato de amonio, porque este hidrógeno se intercambia con el catión amonio, más, y se formaría ácido carbónico, ¿sí? Pero el ácido carbónico tiene la particularidad de que es un ácido muy inestable. Entonces nosotros no vamos a escribir este ácido. Vamos a escribir que lo que se forma es, o podríamos escribir que se forma este ácido, ¿sí? Vamos a escribir que se forma, pero en realidad este ácido es muy inestable y no se desprende como gas. Lo que se termina desprendiendo como gas serían los productos o el producto de descomposición de este ácido. Si recordamos, esto es un oxoácido, los oxoácidos vienen de agua más un óxido ácido. Entonces, el ácido carbónico acuoso que se formó se descompone en dióxido de carbono, que sí es un gas, y agua. Si lo necesitan, paren el video y copien esto si es que están copiando. Y si no, yo no voy a borrar esto porque nosotros esta reacción la podemos representar
con estas dos ecuaciones, o como ya sabemos de antemano que siempre que se forme ácido carbónico se va a descomponer y va a formar dióxido de carbono, lo que podemos hacer es, en lugar de escribir dos ecuaciones, escribimos una donde este lugar de, o sea, escribimos, se formaría ácido carbónico, pero en lugar de ácido carbónico, lo que se va a desprender es dióxido de carbono y agua. Esto equivaldría al ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, siempre que se forma ácido carbónico hay que tener presente que este es un ácido muy inestable y se descompone en dióxido de carbono y agua. Y si nos fijamos, esta ecuación ya está balanceada. Los amonios, un sulfato, dos hidrógenos, tres oxígenos, dos y uno, tres oxígenos, un carbono, está balanceado. Algo similar ocurre con los sulfitos. Los sulfitos darían ácido sulfuroso, pero el ácido sulfuroso, de la misma manera que el ácido carbónico, se descompone no en dióxido de carbono, pero sí en dióxido de azufre. Entonces, en esta reacción, lo que se formaría es el sodio se intercambia con el hidrógeno, me daría fosfato de sodio más el ácido sulfuroso, que en lugar de escribir el ácido sulfuroso, vamos a escribir dióxido de azufre gaseoso más agua líquida. Y en este caso sí vamos a tener que balancear. Hay que ponerle un 2 acá, un 3 acá, y un 2 acá. Y acá se van a formar tres aguas y tres dióxidos de azufre. ¿Sí? Esto representa al ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso igual es un ácido todavía más particular que el carbónico, porque en realidad no se descubrió que exista. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes igual pueden seguir escribiéndolo porque esta es una manera simbólica de representarlo, pero en realidad es como que no se descubrió que existe este ácido todavía, entonces por eso eh, se lo tiene así como medio, se lo escribe formalmente. Bueno, esto sería todo lo de reacciones de desplazamiento doble, es bastante, ¿sí? Espero que más o menos se haya entendido. Igualmente, cualquier cosa nos, nos vemos en la clase presencial. Y nos queda ver una última cosita, antes de la última cosita, sería el que se observa cuando tenemos reacciones de desprendimiento de un gas. Y lo que solemos ver es un burbujeo o una efervescencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el burbujeo que se forma cuando el carbonato ácido de sodio, que por ejemplo es un antiácido, reacciona con el ácido clorhídrico y se genera dióxido de carbono, que es un gas. Como estas reacciones son en solución, siempre se forman burbujitas. Ahora, ojo, hay otras reacciones químicas que forman burbujeos, pero no entran dentro de esta clasificación de desprendimiento de un gas, porque esto es para reacciones de desplazamiento doble, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el caso de la reacción del magnesio con el ácido sulfúrico, ¿sí? Magnesio más ácido sulfúrico, ¿sí? Fíjense que esta reacción sería de desplazamiento simple y esto daría sulfato de magnesio e hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas, entonces en esta reacción se ve un burbujeo, pero por el tipo de reacción que es, ¿sí? Es una reacción de desplazamiento simple, o sea, no es de las que estuvimos hablando hasta ahora. Esta es la reacción del cobre con el ácido nítrico, que se desprende un gas que es el dióxido de nitrógeno, que también es otro tipo de reacción, la ecuación es más compleja, pero se libera un gas, pero no es de doble desplazamiento, ¿sí? Eso es algo que es importante aclarar. Y ahora sí viene lo último que vamos a ver, que o sea, es para escribir un poco mejor o para entender algunas cosas también de laboratorio mejor, que es
cómo escribir las ecuaciones químicas de dos maneras, la forma molecular y la forma iónica, ¿sí? Entonces, uno sabe que cuando escribe disociaciones y ionizaciones solamente ve puntitos y numeritos, pero en realidad está representando un montón de cosas y hay que tener un montón de cuidado porque equivocarse en una carga, un signo, un número hace que todo esté mal, ¿sí? Las ecuaciones moleculares eh, son las que venimos escribiendo hasta ahora, ¿sí? Son aquellas en las que representamos las fórmulas químicas de las sustancias que están involucradas, ¿sí? Completitas. Pero hay otra forma de escribirlas que nos van a servir para un montón de casos que van a venir después, ¿sí? Y para entender un poco también quiénes son los importantes en la reacción química, que son las ecuaciones iónicas, ¿sí? En las ecuaciones iónicas, lo que escribimos son todas las especies, ¿sí? Disociadas, y agarramos solo aquellas que experimentan el cambio químico, ¿sí? Ahora por ahí cuando hagamos un ejemplo se va a entender un poco mejor. La idea es que uno puede escribir la ecuación iónica a partir de la ecuación molecular, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es disociar a los electrolitos que estén disueltos en agua, ¿sí? Los electrolitos, o sea, los ácidos, los hidróxidos y las sales que estén en solución acuosa, ¿sí? Los disociamos y como en una ecuación podemos aplicar la propiedad cancelativa, tenemos que cancelar a los iones que se repiten. Después de hacer eso, nos queda la ecuación iónica de esa reacción química. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos porque de nuevo, esto así en el aire por ahí es medio complicado de ver. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Algo más que quiero aclarar es que las ecuaciones iónicas por lo general siempre se escriben para reacciones de desplazamiento simple o doble y tienen que ocurrir en solución acuosa, ¿sí? Si no ocurren en solución acuosa no las podemos escribir. Entonces, primer paso que tenemos que hacer es disociar a sales, hidróxidos y ácidos que estén disueltos en agua. El cloro es una sustancia simple, no se disocia. Queda como tal cual. El bromuro de potasio es una sal, ¿sí? Está en solución acuosa, entonces la disociamos. El bromuro de potasio se disocia en cation potasio y anión bromuro. Para disociar la sal, cualquier cosa, vuelvan a cuando expliqué antes la disociación, ¿sí? Como hay un 2 adelante de este bromuro de potasio, se van a formar dos cationes potasio y dos aniones bromuro, ¿sí? Escribimos la flechita, ¿sí? El bromo es una sustancia simple, entonces lo dejamos tal cual. Y el cloruro de potasio es una sal, y fíjense que es muy similar al bromuro de potasio. O sea, esta nos va a dar dos cationes potasio y dos aniones cloruro. Entonces, de todo esto, de todas las especies que están en la ecuación disociada, que sería esta que escribimos recién, podemos ver que acá tenemos dos cationes potasio y acá tenemos dos cationes potasio. Entonces, los vamos a cancelar, ¿sí? Porque por propiedad cancelativa, si en una ecuación se repiten exactamente el mismo término en ambos lados, la podemos cancelar, ¿sí? Y entonces, la ecuación que nos queda, vamos a escribirla en rojo, sería el cloro 2 gaseoso reacciona con dos bromuros acuosos para dar bromo 2 acuoso más dos cloruros. Esto que nos quedó acá es la ecuación iónica, ¿sí? ¿Por qué es la ecuación iónica? Porque nos deshicimos de los iones que no sufren una transformación química. Acá el cloro 2
se transformó en cloruro, acá el bromuro se transformó en bromo 2. Pero el potasio no cambió químicamente. El catión potasio es lo que llamamos un ion espectador, ¿sí? Y por lo general, el ion espectador puede cambiarse por otros iones, ¿sí? Cuando hacemos el experimento. O sea, de este bromuro de potasio, lo que me interesa es el bromuro, no el potasio. Entonces, cuando uno va al laboratorio de química inorgánica, o sea, si quisiera llevar a cabo esta reacción y en lugar de tener bromuro de potasio, tuviese bromuro de sodio, ¿sí? ¿Cuál sería la única diferencia? Que acá me daría cloruro de sodio, pero el bromuro se seguiría transformando en bromo y el cloro se seguiría transformando en cloruro, ¿sí? Acá tendría catión sodio, acá tendría catión sodio, ¿sí? Eh, Muchas veces lo que pasa es que a veces preparamos en el laboratorio y, por ejemplo, tienen que hacer esta reacción, ustedes tienen un gotero y en la guía les dice usar bromuro de potasio, pero por ahí de repente se nos acabó y tenemos bromuro de sodio, entonces queremos usar bromuro de sodio, tengan en cuenta esto, ¿sí? Hay que ver qué es lo que nos interesa de esa de ese compuesto, en este caso de esa sal, ¿sí? Bien, entonces los iones espectadores están ahí, cumplen una función que es mantener el balance de las cargas, pero químicamente no sufren ninguna transformación. Por otro lado, acá tenemos otro ejemplo que es una reacción de, fíjense, precipitación, porque se forma un sólido, pero esta es de doble desplazamiento, y acá lo que ocurriría es, a ver, el hidróxido de sodio es un hidróxido, está en solución acuosa, vamos al negro, esto me daría catión sodio acuoso más oxidrilo acuoso. Fíjense que hay un 2 adelante del hidróxido, entonces hay que ponerle un 2 y un 2. El cloruro niqueloso, acuerden que este 2 pasa a ser un coeficiente, entonces esto va a darme níquel 2 más acuoso, más 2 cloruros acuosos, lechita, ¿sí? Y esto es hidróxido de níquel, es un hidróxido, pero fíjense que está en estado sólido. Y si volvemos un cachito para atrás, es importante que acá dijimos, disociamos los electrolitos que estén en solución acuosa. Si no tiene por estado de agregación acuoso, no lo voy a disociar. Entonces, este hidróxido de níquel no se disocia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en estado sólido. Y para que se disocie un electrolito, tiene que estar en solución acuosa. ¿Sí? Entonces, esto va a dar hidróxido de níquel sólido. Y el cloruro de sodio, si no sale, está disuelto en agua, entonces esto va a dar 2 catión sodio más 2 aniones cloruro. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora después de disociar todo? Cancelar lo que se repite. Acá tenemos 2 cationes de sodio, acá tenemos 2 cationes de sodio, esto se cancela con esto, acá tenemos 2 cloruros, acá tenemos 2 cloruros, esto se cancela con esto, y yo no puedo cancelar estos dos hidróxidos y el níquel 2 con el hidróxido de níquel, porque una cosa es tener níquel 2 e hidróxido en solución acuosa, y otra cosa es tener hidróxido de níquel sólido. Entonces, lo que me queda como ecuación iónica es que dos oxidrilos más un catión níquel me da hidróxido de níquel sólido. Esta sería la ecuación iónica, ¿sí? Y fíjense que
el catión sodio y el anión cloruro son espectadores. O sea, yo acá, por ejemplo, podría haber usado sulfato niqueloso y acá podría haber usado hidróxido de potasio y la ecuación iónica me queda igual, porque los iones que me importan, en este caso se llaman iones anfitriones, cuando son los que reaccionan los que tienen un cambio químico, son el hidróxido y el níquel. Y son los que me interesan que estén presentes en esta reacción. Vamos a hacer dos ejemplitos más para ver, para entender un poquito mejor. Esta es una reacción de neutralización. Tenemos hidróxido de potasio y ácido nítrico. Nitrato de potasio para disociar. El agua no la disociamos. Entonces, esto va a ser catión potasio, anión hidróxido, catión hidrógeno, anión nitrato. Como verán, es muy importante saber disociar y hay que practicarlo, ¿sí? Y esto va a dar nitrato de potasio, que lo vamos a disociar como catión potasio, anión nitrato, y además da agua líquida. Entonces, fíjense, este catión potasio se tacha con este catión potasio, se cancela, perdón. Este nitrato se cancela con este nitrato. Y los iones que son anfitriones, que no son espectadores, son el hidróxido y el protón, que dan agua. ¿Sí? A esto me refería antes, por ejemplo, con que los hidróxidos pierden su propiedad de ser hidróxidos, sus propiedades básicas, y los ácidos pierden sus propiedades ácidas porque estos dos iones, que son los responsables, se unen y forman agua. Esta sería la ecuación en forma iónica. ¿Sí? Por último tenemos esta reacción, que parece un poquito más complicada. ¿Sí? Es una reacción de desprendimiento de un gas. Fíjense que acá está el dióxido de carbono y el agua, que vendrían a ser el ácido carbónico que habíamos dicho que se descomponía muy fácilmente, ¿sí? Entonces esto lo vamos a disociar y el carbonato de sodio es una sal, está en solución acuosa, entonces esto da 2 catión sodio acuoso, más esto es un carbonato, va a ser carbono, oxígeno 3 con dos cargas negativas, y tenemos dos sodios, más el ácido clorhídrico lo disociamos en catión hidrógeno, es anión cloruro, pero como tenemos dos, vamos a escribir dos cloruros, dos cationes de hidrógeno, y esto me va a dar dos catión sodio más dos cloruros. Nuevamente no lo dije, pero esto lo disociamos porque es un ácido y está en solución acuosa. Esto lo disociamos porque es una sal y está en solución acuosa. Más dióxido de carbono gaseoso es un óxido, no se disocia. Y el agua no la disociamos. Bien, ahora lo que hacemos es cancelar lo que se repita. Tenemos dos cationes de sodio, se van a ir con dos cationes de sodio. Tenemos dos cloruros, se van a ir con dos cloruros. Y no podemos cancelar nada más. Entonces, la ecuación iónica en este caso es un carbonato reacciona con dos cationes de hidrógeno y forman dióxido de carbono gaseoso y agua.
líquido. ¿Sí? Esta sería la ecuación iónica de esta reacción. Por último, vamos a ver si esto los convence. Dijimos que las reacciones de doble desplazamiento tenían lugar cuando se forma una sustancia, un electrolito poco disociado. Entonces, ¿qué pasaría si todo lo que reacciona queda en solución acuosa? O sea, si se me forma, hay una reacción de doble desplazamiento, como por ejemplo esta, pero todos los productos quedan disueltos en agua. Bueno, fíjense que si nosotros escribimos toda esta ecuación disociada, la voy a disociar rapidito. Ujú, necesito, dos cloruro acuoso. Disculpen la tardanza. Si miramos toda esta ecuación, ¿qué es lo que podemos ver? Voy a ir tachando con distintos colores para que se vea. Calcio se cancela con calcio. Cloruro se cancela con cloruro. Sodio se cancela con sodio. Y nitrato se cancela con nitrato. O sea que no me quedó ningún ion anfitrión. Todos son espectadores. ¿Qué quiere decir esto? Yo disuelvo esto en agua y no se me forman estos productos. Lo que me queda es, a ver, vamos a dibujarlo para que sea más visual. Yo disuelvo en un vaso cloruro de calcio y nitrato de sodio. Y en este vaso me queda calcio 2 más, cloruro, sodio y nitrato. Pero no es que se juntan, ¿sí? Quedan disueltos. Si yo tenía, vuelvo un cachito para atrás. Por ejemplo, vamos a mirar este caso, vamos a mirar este caso, ¿sí? El del hidróxido de níquel. Yo tengo en el vaso de precipitados, mezclo hidróxido de sodio y cloruro de níquel. Entonces acá tengo níquel 2, hidróxido, sodio y cloruro. ¿Y qué es lo que pasa? Estos iones están presentes antes de la reacción, como podemos ver acá. Esto es lo que está antes de la reacción. Después de la reacción, el níquel y el oxidrilo dejan de estar en la solución porque pasaron a formar el hidróxido de níquel. ¿Sí? Entonces, acá hubo una transformación química. En este caso, no hay ninguna transformación química. Me quedan solo los iones disueltos. Entonces, no es correcto escribir esto, sino que en realidad lo que sería correcto escribir es que no hay reacción química. ¿Sí? Eso espero que explique muchas cosas. Y bueno, esto es lo último que vamos a ver en este trabajo práctico, ¿sí? Reacciones químicas, de cómo escribir ecuaciones. Es bastante, lo reconozco, porque hay que desempolvar todo el tema de formuleo, nomenclatura, disociar y aprender todo lo nuevo. Así que nada,
Vamos a estar yendo al laboratorio y trabajando en las clases de teoría para que podamos entender bien este tema, que es la base de toda la química inorgánica y de muchas materias de química. Así que solo nos queda, después de esta explicación, hacer los ejercicios, los experimentos. Así que bueno, nos ponemos a trabajar y será hasta la próxima. ¿Sí? Que estén bien y un saludo grande de todas partes de los profes.